Vamos a ir a la palabra del Señor. Ahí, por favor, vamos a ir a Primera de Corintios, capítulo 1. Vamos a abrir la palabra de Dios en Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 18 al 25. Y como ustedes saben, cada vez que tenemos la Santa Cena, se habla un sermón respecto al Evangelio de Cristo, a la muerte de Cristo, a la resurrección de Cristo. Y hablamos el Evangelio, nada más, como lo hablamos siempre, pero ahora vamos a ir específicamente a esto que el apóstol Pablo le escribe en su carta a los Corintios. Y dice ahí en el versículo 18, ya Pablo da un saludo, agradece por la iglesia, y a partir del versículo 10 empieza a dar una serie de exhortación a que estén unidos, porque había ciertos problemas. Pero el versículo 18 creo que arranca, como es una carta, ustedes saben que los capítulos y versículos no estaban. Los títulos en la Biblia no están. Son útiles, me ayudan. Puedo decir, busquen 1 Corintios 1:18 y vamos a leer hasta el 25 y agarramos ese pensamiento, pero esto hay que leerlo de corrido. Y creo que no arranca en el versículo 18 el argumento que vamos a leer, arranca en el 17. Así que quiero leer el 17 hasta el versículo 25. Lo voy a leer de la traducción de la Biblia de las Américas. Dice, pues Cristo no me envió a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con palabras elocuentes, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Porque la palabra de la cruz es necedad para los que se pierden, pero para nosotros los salvos es poder de Dios. Porque está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y el entendimiento de los inteligentes desecharé. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde el escriba? ¿Dónde el polemista de este siglo? ¿No ha hecho Dios que la sabiduría de este mundo sea necedad? Porque ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios por medio de su propia sabiduría, agradó a Dios mediante la necedad de la predicación salvar a los que creen. Versículo 22, porque en verdad los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, piedra de tropiezo para los judíos y necedad para los gentiles. Mas para los llamados, tanto judíos como griegos, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios, porque la necedad de Dios es más sabia que los hombres y la debilidad de Dios es más fuerte que los hombres. Vivimos y nos movemos en una sociedad plagada de costumbres, plagada de tradiciones. Vivimos en una sociedad donde hay culturas, formas, normas establecidas, no solamente en cada ciudad, sino en cada país. Cada país tiene su cultura, cada país tiene su forma de ser, cada país podemos conocer un poquitito cuando nos visita alguien de otro país. Por ejemplo, tenemos a nuestra hermana Marina, colombiana, ¿no? Y ella nos trae su acento, nos trae lo chévere, y conocemos un poco de su cultura. Pero si nosotros viajamos a distintos países, no va a ser lo mismo. No es lo mismo que Argentina, no es lo mismo Brasil, no son distintas sociedades. Cada país tiene no solo su dialecto, sino su forma de vida, pero a su vez, yendo un poco más acá, a lo más cercano, no es lo mismo vivir en Bahía Blanca que vivir en Mascota, acá a unos pocos kilómetros. No es lo mismo vivir en Bahía Blanca que vivir en Capital Federal. El ritmo de vida es diferente, la gente es diferente, se va todo más rápido, hay más población, tal vez hay más, en algunos sectores, más pobreza, y a su vez hay más inseguridad. Bueno, ustedes saben, ¿no? Todas esas cosas. Y cuando nosotros vemos, ¿y qué quiero decir con esto? Por ejemplo, yo hablaba el otro día con un hermano que vive en una ciudad petrolera al sur de nuestro país, donde se maneja mucho dinero, ingresa mucho dinero. La forma de vida de esa gente es elevada, pero también la pobreza se nota mucho. Entonces hablábamos de cómo la gente recibe el Evangelio. Y entonces él me decía,
hay muchos acá que no les interesa el Evangelio, porque ellos creen que es tener todo con plata, es todo dinero. Compran todo rápidamente y su felicidad radica en el bienestar de lo que tienen. Pero a su vez también el dinero trae ciertas consecuencias, como la población cuando es populosa trae ciertas consecuencias. También del lado del sur hay mucho dinero, pero hay mucha prostitución, hay mucha trata de personas, hay secuestros. Y lo mismo pasa en el norte, pasa lo mismo. Entonces vemos que las sociedades son diferentes. Y nosotros, viendo esto, y lo que quiero llegar a esto con respecto al Evangelio de Cristo y la cruz, es muchas veces el mensaje distorsionado del Evangelio. Porque muchas veces, de acuerdo a donde nosotros vivimos, creemos que tenemos que adaptar el Evangelio a esa circunstancia. Yo puedo cambiar mi forma, tal vez, de predicar. Yo puedo cambiar mi elocuencia, puedo cambiar mi vestimenta, puedo cambiar el entorno donde predico. Lo puedo hacer en un lugar abierto, lo puedo hacer en un lugar cerrado, de acuerdo a donde me mueva. Pero el Evangelio de Cristo, el Evangelio de la cruz, es uno solo. Hay un solo Evangelio. Hay una sola palabra del Evangelio y hay una sola predicación del Evangelio de Cristo. Y muchas veces pasa que en estas sociedades donde se maneja y se cree que con el dinero se puede tener todo, la felicidad, la comodidad. Pero yo tengo a Cristo, pero Cristo es como una muleta para mí. No, mis hermanos, Cristo no es ninguna muleta. Cristo es nuestro Salvador. El Evangelio de Cristo, dijo el apóstol Pablo, es poder de Dios para salvación. Es poder de Dios para salvación del hombre pecador que es enemigo de Dios. Y ese es el Evangelio que Pablo predicaba. Y ese es el Evangelio en el cual vemos acá que de la misma manera, ahora les dije todo lo que pasa en la sociedad. Retrocedamos entonces 1900 años atrás. 1900 años atrás es cuando se escribe esta carta de Pablo a los Corintios. Y la sociedad de Corintios no era muy diferente a la nuestra. Tal vez no había tanta tecnología, no había tanta información como ahora, pero el corazón del hombre pecador sigue siendo el mismo. La necesidad es la misma. Lo que necesita hoy nuestro país es el Evangelio de Cristo y lo que necesita el país de China es el Evangelio de Cristo. No cambia. Y nosotros, y acá viendo al apóstol Pablo, podemos ver que esta carta que Pablo escribe, la escribe a una sociedad en la cual tiene mucho que ver con todo lo que yo describí. Corinto era una ciudad muy fuerte. Corinto era una ciudad donde había mucho dinero. Era una ciudad portuaria. Era una ciudad donde se recibía mercadería y se exportaba mercadería. Era una ciudad cosmopolita, donde casi todo confluía a esa ciudad. Imagínense qué sucede con esa ciudad. Lo mismo que las ciudades que describí, donde ingresa mucho dinero. Mucho dinero, mucha gente segura de sí misma, pero tal vez el dinero también traía ¿qué? Traía prostitución, traía ídolos por distintos lados. Ustedes han viajado al sur o al norte del país y hay ídolos por todos lados. En la ruta, cuando se entra a una ciudad, tienen a los costados Gauchito Gil, Ceferino, y así uno ve la idolatría. Bueno, Corinto era una ciudad donde había mucha más idolatría. Mucha más idolatría. Aparentemente, muchos negocios se hacían en Corinto. Y la población de Corinto tenía, cuando Pablo la visita por primera vez, unos 700.000 habitantes. O sea, quiere decir que era 2 veces Bahía Blanca, podríamos decir, en esa dimensión. Entonces, imagínense, 700.000 habitantes, una población donde había mucho trabajo, donde había dinero, donde había una necesidad del Evangelio, pero también donde había mucha corrupción, inmoralidad sexual. Ahí
es en Corintio, y Pablo después lo tiene que exponer, no solamente era un sitio donde era muy próspero su comercio, sino también era conocido Corintio por sus excesos sexuales desenfrenados. Muchos en aquella época acuñaron el término que cuando una persona era inmoral sexualmente, decían, esa persona se corintizó. O sea, a Corinto la tenían como algo inmoral. Y cuando una persona era inmoral, decían, se corintizó, porque ya estaba relacionado con la inmoralidad. Y en este contexto, el apóstol Pablo, y noten, en el contexto nuestro, ¿no es cierto? Aunque pase el tiempo y sean diferentes culturas, el evangelio sigue siendo el mismo, un solo evangelio. La sociedad necesita siempre el evangelio de Cristo, necesita siempre la cruz de Cristo. No necesita que le digamos que podés tener más dinero, porque ya su corazón quiere eso, está inclinado hacia eso. Lo que necesita es reconciliarse con Dios. Necesita el evangelio de Cristo. Y este es nuestro llamado. Ese es el llamado que tenemos nosotros hoy. Y es el llamado que el apóstol Pablo tenía. Miren ahí a partir del versículo 18, el llamado de Pablo, ¿cuál era? Predicar la cruz de Cristo. Dice, porque la palabra de la cruz es necedad para los que se pierden, pero para nosotros los salvos es poder de Dios. Si leímos el último versículo, el 17, cuando Pablo dice, el Señor no me mandó a bautizar. Ahora vamos a poner un contexto más cercano. Pablo visita la iglesia, porque en la iglesia hay problemas. En la iglesia no solamente hay inmoralidades, hay corrupción moral, sino que lo que hay es una división. Hay divisiones, hay problemas. Pero Pablo dice que Dios lo había comisionado para predicar el evangelio de Cristo. Pero noten que aclara que no con sabiduría de palabras, para que no se hiciera vana la cruz de Cristo. Ahí él utiliza la palabra vana. La palabra vana por sabiduría de palabras. Y eso lo dice en el versículo 17. Y se refiere que Pablo está diciendo, yo no usé toda una verborragia filosófica para predicarles a ustedes. Yo simplemente lo que hice es predicar la cruz de Cristo, la muerte y resurrección de Cristo. Eso es todo lo que hice. Sencillamente es todo lo que hice. Pablo no se fue a los razonamientos filosóficos, los razonamientos al estilo griego, que era lo que estaba en esa sociedad, sino que él predicaba sencillamente, y si entendemos la centralidad de esto, nosotros vemos que todo lo demás cae por tierra, porque lo que hay que predicar es a Cristo, lo que hay que predicar es la cruz de Cristo. Sencillamente estar predicando el evangelio de Cristo. El cristianismo, todo lo que encierra el cristianismo, se centra en ese acontecimiento histórico y espiritual. La cruz de Cristo. Todo, se centra todo ahí. Y nosotros también vemos, y entonces podríamos decir, ¿qué me dice la muerte y resurrección de Cristo? Eso es lo que hay que explicar. Eso es lo que la gente tiene que saber. ¿Por qué Cristo murió y por qué Cristo resucitó? Y entonces Pablo está diciendo acá que él se esforzó por predicar el evangelio. Esa era su meta, esa era su misión. ¿Cuál es el evangelio? ¿O qué es el evangelio? Bueno, que yo soy pecador, que estoy irremediablemente perdido y que mi pecado no es poca cosa, que he cometido transgresiones no solo hacia otra persona, sino que cometí transgresión a Dios. Por eso soy pecador. Nuestra ofensa contra nuestros hermanos se traduce en una ofensa contra Dios, y pecar contra Dios es un pecado infinitamente grande que no podemos repararlo por nuestras propias habilidades o esfuerzos. Entonces, ¿qué es lo que nunca debemos olvidar? ¿Y cuál es el llamado supremo que tenemos juntos con los hermanos en la fe? ¿Qué es lo que yo nunca puedo olvidar? Que lo que nosotros nunca podemos olvidar
¿Y cuál es el llamado que tenemos para salir de acá y predicar el Evangelio? Bueno, en primer lugar, el Evangelio de Cristo. El Evangelio de Cristo. Pablo lo deja bien en claro acá. Pablo, cuando escribe esta carta, está en su tercer viaje misionero. La iglesia de Corintio fue fundada por Pablo. La iglesia de Corintio, Pablo la estableció. Pablo fundó esa iglesia en su segundo viaje misionero. Después de salir de Atenas y ver la insensatez de los atenienses, porque él también había visto que los atenienses se iban tras las palabras, buscaban sabiduría. Él sale de ese lugar y establece esta iglesia. Y después de ver esa insensatez de la sabiduría humana en esa disputa que tuvo con los filósofos atenienses, ustedes no sé si lo recuerdan, ahí en Hechos capítulo 17, versículo 16 al 34, está la disputa que Pablo tuvo con los atenienses. Y entonces Pablo había confirmado que él siempre iba a predicar el simple evangelio de la cruz de Cristo. Pablo no se iba a enredar en discusiones vanas, no se iba a estar enredando en filosofías huecas. Pablo tenía solo un mensaje: predicar el simple mensaje de la cruz de Cristo, nada más. Pero para algunos el mensaje de la cruz de Cristo era ofensivo, era algo que molestaba. El evangelio de la cruz era algo que los ponía mal. A los filósofos griegos, los idólatras griegos decían: ¿cómo puede ser que un Dios muera en una cruz como un delincuente, sin defenderse? Ninguno de los dioses que ellos tenían podría hacer algo semejante. Ninguno de sus dioses iba a morir como murió Jesús. Eso no es victoria, eso es pérdida. Eso no muestra su poderío, su Dios. Entonces ellos decían: es imposible, es ofensivo, no puede ser. Pero Pablo confirmó que siempre iba a predicar la cruz de Cristo. Pablo se establece en Corinto, en esa iglesia cuando él la funda, está 18 meses predicándoles, 18 meses discipulando a esa gente, 18 meses hablándole del evangelio. Y establece la iglesia en Corinto. ¿Qué hace la iglesia? La iglesia crece, la iglesia está compuesta por judíos y por gentiles. Y la iglesia empieza a crecer, empieza a florecer. El evangelio de Cristo es predicado. La gente empieza a entender y empieza a venir gente a la iglesia, judíos, gentiles. Y es algo precioso. Y entonces ahí empiezan Pablo empieza a explicar, imagínense las implicaciones extensas y profundas que Pablo les sembró a esa iglesia de Corinto. Pablo les predicó, Pablo los visitó, Pablo iba casa por casa hablándoles del evangelio. Estableció la iglesia ahí en Corinto. En la segunda carta a los Corintios, Pablo inclusive para defender su apostolado dice: ustedes son mis cartas leídas. Ustedes son aquellos en los cuales yo invertí todo el tiempo. Porque ahora la iglesia le había empezado a cuestionar su apostolado. Estaban tan mal. Y Pablo le dice: mírense ustedes, yo me di todo a ustedes. Ustedes son como yo. Les sembré el evangelio, los discipulé, pasé tiempo. Entonces la iglesia de Corinto iba muy bien. Y por lo tanto, cuando Pablo se va, esperaba que surgiera cierta madurez espiritual de los cristianos en Corinto. Pablo, después de 18 meses, se va de la iglesia. Y entonces ahora quiere volver a verlos, a ver qué pasa. Pero, ¿hubo madurez? No, no fue así. No fue así. No hubo madurez. Porque el intervalo de tiempo entre la partida de Pablo y la redacción de la carta, la iglesia había desarrollado una cantidad de problemas serios. Cuando Pablo se fue y deja la iglesia empezó a tener problemas. Empezaron a infiltrarse todos los pecados de la sociedad. Lo que ellos habían abandonado, ahora ellos lo estaban trayendo a la iglesia, adaptándolos. Solamente una lista de las cosas peores que la iglesia tenía. Miren, problemas serios. En primer lugar, división. División.
Eso es bien claro. Pablo empieza predicando y luego de su saludo y acción de gracias, el versículo 10 empieza a exhortar a la unidad. Hay división en la iglesia. Había abusos de los sacramentos, de la cena del Señor. Había desorden durante el servicio de adoración. Había o estaba la confusión teológica sobre doctrinas tales como la resurrección y cómo se vivía esa libertad cristiana en el Evangelio. Dudaban de que Cristo había resucitado algunos y otros eran muy liberales. Vivían un evangelio muy liviano. Problemas. Después estaban los extremos del abandono moral. Había algunos que tenían de novia o de mujer a la esposa de su padre. Tremendo. Todo esto y un poco más, si ingresamos a los detalles, ocurrían en esta iglesia de Corinto. Pero miren con qué cariño Pablo saluda a la iglesia de Corinto. Capítulo 1, versículo 2. A la iglesia de Dios que está en Corinto, a los que han sido santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier parte invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro, gracia a vosotros y paz de parte de Dios, nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Y después da gracias al Señor Pablo, sabiendo que lo que iba a arrancar iba a ser, tengo que arreglar un problema de división entre ustedes. Siempre doy gracias a mi Dios por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. Y empieza a decirle en todo lo que ellos habían sido enriquecidos. O sea, era una iglesia en la cual Pablo amaba. Y entonces él tiene que empezar a hablarles y no deja de lado su misión. Porque Pablo comienza el tema de la división, porque comenzaron a haber partidismos. Unos decían que era de Pablo, otros eran de Apolos, otros eran de Cefas, y algunos, a mí me bautizó Pablo. Yo soy mejor porque me bautizó Cefas, que posiblemente era Pedro. No, pero a mí me bautizó Apolos, que es un gran elocuente expositor de las Escrituras. Y había divisiones. Entonces Pablo tiene que empezar a hablar. Pablo deja bien en claro que ni él, ni Apolos, ni Cefas están divididos. Por eso él los nombra a ellos, porque ellos no generaron la división. Ni Apolos, ni Cefas, ni Pablo, sino que ustedes hacen divisiones. Tanto Cefas, tanto como Apolos y yo predicamos el mismo evangelio, un solo evangelio. Predicamos a Cristo. Y él deja en claro que Cristo no está dividido. Miren el versículo 13. Dice, ¿está dividido Cristo? ¿Acaso fue Pablo crucificado por vosotros? ¿No fuisteis bautizados en el nombre bautizados en el nombre de Pablo? No era el problema ni Pablo, ni Apolos, ni Cefas. Las divisiones surgían por esos partidismos. Entonces, ¿cuál era la misión de Pablo que él mismo les quiere hacer recordar en estos momentos tan difíciles para la iglesia? ¿Qué es lo que le quiere hacer recordar? Versículo 17, el Evangelio de Cristo. El Evangelio de Cristo. ¿De qué manera? Sencillamente. Hermanos, si hoy estamos juntos acá, es por el Evangelio de Cristo. Si vamos a permanecer unidos, es por el Evangelio de Cristo. Si vamos a hacer misiones y predicar en otros lados, es por el Evangelio de Cristo. Nos une la cruz de Cristo. Nos une el único Evangelio que hay. Los corintios no amaban mucho la forma, la retórica de tratar de convencer a las personas, la palabrería. Ellos no les gustaba mucho eso. Imagínense que estaban mezclados judíos, gentiles. Como era una ciudad tan populosa y había también mucho dinero, comercio, había gente rica y había gente pobre. Había gente que podía comer los mejores banquetes y había dentro de la iglesia gente que solamente podía comer la carne sacrificada a los ídolos. Y había divisiones. Por eso Pablo se enfoca en la atención a la verdadera sabiduría. Versículo 18.
porque la palabra de la cruz es necedad para los que se pierden, pero para nosotros los salvos es poder de Dios. Por eso en este pasaje el apóstol les recuerda que el poder de su propia predicación no descansó en tales habilidades. Pablo les dice, yo no vine siendo un palabrero, yo no vine hablándole palabras de hueca filosofía, simplemente le prediqué la cruz de Cristo, simplemente les hablé el evangelio. No utilicé ningún tipo de palabras ingeniosas por temor a que la cruz de Cristo pierda su poder. No podemos pensar que la cruz de Cristo hoy, el evangelio de Cristo hoy no tiene poder. El evangelio es viejo y hay que amoldarlo a la situación actual. No, el apóstol Pablo no hizo eso. Él, aunque la cruz les caiga mal a muchos, él predicó a Cristo crucificado. Él predicó el evangelio de Cristo. El segundo elemento que Pablo les dice acá, noten cómo él predicó, y esto está en el capítulo 2, versículo 1 al 5. Miren. Capítulo 2, versículo 1 al 5. No fui a vosotros, hermanos, proclamándonos el testimonio de Dios. Cuando fui a vosotros, hermanos, proclamándonos el testimonio de Dios, no fui con superioridad de palabras o de sabiduría, pues nada me propuse saber entre vosotros, excepto a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y con temor y mucho temblor. Y ni mi mensaje ni mi predicación fueron con palabras persuasivas de sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no descanse en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. ¿Cuál era el poder de Dios, según Pablo? Romanos, él lo deja bien en claro. La palabra de Dios, el evangelio es poder de Dios. ¿Se acuerdan? El domingo pasado lo vimos. Dunamis, algo, ¡boom! El evangelio, eso es poder de Dios. No la sabiduría humana, sino que el evangelio de Cristo es poder de Dios. El evangelio de Jesucristo es el único que las personas pueden alcanzar salvación. Al predicar el evangelio en términos sencillos, Pablo sigue el mismo ejemplo de Jesús. Jesús fue tan sencillo para hablar del reino de los cielos que él se quejaba de los religiosos que lo hacían más difícil. Y hermanos, el evangelio de la cruz es sencillo. Es sencillo, no hay que complicarlo. No hagamos más, no querramos hacer más ancho el camino que es angosto y no hagamos más angosto el camino que ya es angosto. Tenemos que predicar el mensaje del evangelio, como lo hizo Jesús, como lo hizo Pablo, como lo hicieron los discípulos en las Escrituras. Predicar el evangelio de Cristo para la gente común, para la salvación. Por eso a Jesús lo escuchaban gozosamente. La gente lo seguía, les gustaba escuchar a Jesús. Porque les hablaba no como los escribas, sino como alguien que tiene autoridad. Y entonces vemos ahí, el versículo 18 dice, el mensaje de la cruz, que es locura, necedad. ¿Saben cómo dice otra versión? Ridiculez. El mensaje de la cruz es ridiculez. Pero ridiculez ¿para quién? Para los que van rumbo a la destrucción. Para eso es locura, para eso es necedad, para ellos es ridiculez, para los que van rumbo a la destrucción. La cruz de Cristo. Y en la opinión de aquellos que son sabios según este mundo, proclamar al Señor crucificado es una locura. Porque por eso Pablo trata la sabiduría y la cruz como opuestos. La cruz no tiene razonamiento para aquel que lo está buscando en el mundo. La cruz en ese tiempo era un símbolo de oprobio, de muerte, de aflicción, de ridiculez, donde morían los malvados y los malhechores. Era lo más bajo que se podía hacer. Y nuestro Salvador muere en la cruz. Pero el propósito, nosotros lo sabemos. Pero ellos buscaban todo acá intelectualmente y decían, es una locura, es una locura. Versículo 23, miren lo que dice. Los judíos, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado.
piedra de tropiezo para los judíos y necedad para los gentiles. Lo que está diciendo acá es que los judíos se ofenden y los gentiles dicen que son puras tonterías, dice una versión. Es ofensa y es una tontería. Cuando hablamos hoy de Dios y de Cristo, ¿qué nos sucede? Prácticamente nos dicen lo mismo. Son todos cuentitos. Es una tontería lo que estás hablando. Es una necedad. Sos una persona que piensa, ¿cómo vas a creer en un Cristo que ha muerto en una cruz y que ha resucitado y en un Dios que nadie vio? El Evangelio de Cristo es necedad. La palabra de la cruz tiene el poder de levantar al pecador de su muerte espiritual y de proveer novedad de vida. Eso es la cruz. Y acá noten que hay dos tipos de personas, según el versículo 18. Dice, los que se pierden y los que se salvan. Entonces, la cruz de Cristo la vamos a encontrar y la van a recibir dos tipos de personas. Los que van a ser salvos y los que se van a perder. Y acá Pablo lo deja bien en claro. La cruz de Cristo está para los que se pierden y los que se salvan. Pero ¿qué es la cruz de Cristo para ambos? No podemos ser salvos y vivir como perdidos. No podemos ser salvos y vivir como si estuviéramos perdidos. Y eso es Pablo lo que le quiere decir a esta iglesia con todos sus problemas. Ustedes están viviendo una vida que parecen que no conocen a Cristo. Están haciendo cosas que pareciera que nunca conocieron a Cristo. No puede ser. La palabra de la cruz es para los que se salvan, hay un efecto de cambio, y para los que se pierden siguen en su necedad y en su perdición. Y entonces lo que vemos acá es, y no podemos estar perdidos y vivir como salvos. Pablo quiere que comprendan que la unidad que no deben olvidar es que Cristo, el Evangelio y la cruz es lo que nos une. Estamos unidos a Él. Estamos unidos a Él. Necedad para los que se pierden y para nosotros es, los salvados, ¿qué es? Poder de Dios. Poder de Dios. Y según la Biblia va a haber dos tipos de respuesta al Evangelio que surgen del propósito electivo de Dios. El Evangelio, y esto es lo que provoca el Evangelio cuando confronta. Cuando confronta. ¿Qué fue lo que Simeón le dijo a María acerca de Jesús? ¿Qué iba a hacer este niño? Ahí en Lucas, capítulo 2, versículo 34, le dijo Simeón, este niño está destinado a causar la caída y el levantamiento de muchos en Israel y a crear mucha oposición. Ese es el Evangelio de Cristo. Y eso es lo que hace la cruz de Cristo. Pero acá hay un propósito de elección de parte de Dios entre los que se salvan y los que se pierden. Entre los que reciben el Evangelio y los que rechazan el Evangelio. La reacción de los hombres ante el mensaje de la cruz determina su destino eterno. Noten que dice Pablo acá, versículo 18, porque la palabra de la cruz es necedad para los que se pierden. ¿Saben lo que significa esa palabra para los que se pierden? Es un participio activo. Significa, la palabra de la cruz es necedad para los que se están perdiendo. Para aquellos que van rumbo a la perdición, es necedad. Es un participio activo. Es necedad. Es para aquellos que no creen en Cristo. Es para aquellos que no quieren creer. Es para aquellos que dicen que tal vez no lo necesitan. Es decir, para los que van por el camino que conduce a la perdición. El mensaje de la cruz. Noten que la palabra ahí es locura. Y el griego es moría, insensatez. Insensatez. Pero para nosotros, dice Pablo ahí, para nosotros los salvos, eso también es lo que está diciendo ahí, es un participio presente para los que están siendo salvados. Entonces hay dos, los que se pierden y van camino a la perdición, los salvados y van camino a la salvación, dice Pablo. Para ellos es poder de Dios.
para los salvados es poder de Dios. Es poder de Dios. La salvación, el evangelio es poder de Dios. Dunamis. Poder, potencia, fuerza. Eso es el evangelio para nosotros. Es Dios obrando a través de nosotros, santificándonos para que nosotros le sigamos a Él. Pero noten que dice el mismo Pablo en 2 Corintios, ahí capítulo 2, versículo 15 al 16. Noten lo que dice ahí. En cambio, lo que es, 2 Corintios, no primera, 2 Corintios capítulo 2, versículo 15 al 16. Dice, porque fragante aroma de Cristo somos para Dios entre los que se salvan y entre los que se pierden. Para unos, olor de muerte, para otros, olor de vida, para vida. La misma palabra, los que se salvan, es un participio presente. Los que se están salvando, los que van rumbo a la salvación. Y los otros es lo contrario, los que van camino a la perdición. ¿Cómo nos ven a muchos de los que creemos en Cristo? Y a veces molestamos. A veces, ya viene el santurrón mirá, que dice que no se puede hacer esto. Ya viene que no podemos ir al baile. Ya viene que dice que no. Y ¿qué olor reflejamos? Pero entre nosotros, cuando estamos unidos, ¿qué reflejamos? Olor de vida. Porque es allí donde el Señor derrama bendición y vida eterna. Es olor de vida, no de muerte. Eso es para los que se pierden o van camino a la perdición. Y esta verdad no hace a Dios responsable de la muerte de los incrédulos. No hace a Dios responsable de la muerte de los incrédulos. Perecen a causa de sus propios pecados y por no arrepentirse. Perecen por sus propios pecados. Entonces tenemos que ir y predicar el evangelio. Que el Señor los salve. Porque no es el deseo de Dios que se pierdan. Y ese tendría que ser nuestro propio deseo. Que alcancen salvación. Pero también hay un llamamiento. Y ahí lo está diciendo el versículo 24. Mas para los llamados, tanto judíos como griegos, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Pero noten ahí el versículo 19. El hecho de que el evangelio sería ofensivo para la sabiduría humana había sido ya profetizado por Isaías. Esto ya lo sabía. ¿Por qué? Porque Pablo lo trae a colación en esta carta. Él les dice, yo ya sé que para aquellos que buscan sabiduría va a ser un problema. Acuérdense lo que dijo Isaías. Destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. El texto de la Septuaginta, de la versión de la Biblia de la Septuaginta, es un poco distinto al texto hebreo, que dice, la sabiduría de los sabios perecerá y la inteligencia de los inteligentes se desvanecerá. Eso dice Isaías en la Septuaginta. La sabiduría de los sabios perecerá y la inteligencia de los inteligentes se desvanecerá. El triunfo de la cruz, hermanos, está sobre la sabiduría humana. Está sobre la sabiduría humana. Qué tremendo es encontrarse con personas así, ¿no es cierto? Yo me la sé toda. Me vas a venir a decir la Biblia, me la leí 3 veces. Yo me sé, esto es un cuentito. Yo me leí a todos los filósofos. Yo sé todo lo que dice, lo que dice Kant, lo que dice Marx, lo que dijo Jesús, lo que dijo Buda, lo que dijo Mahoma. No me vengas a hablar de eso, es todo sabiduría humana. Sabiduría humana. Para encontrar solamente que si ellos prosiguen en eso, Dios los va a desechar. Dios los va a desechar. Hermanos, no creamos que Dios depende de nuestra sabiduría. ¿Sabían eso? Dios no depende de nuestra sabiduría. Yo no puedo estar pensando que hay algo que a Dios no se le ocurrió y se me va a ocurrir genialmente a mí.
Mira, vamos a hacer esto en la iglesia, porque en la Biblia no está. Y se ve que a Dios se le pasó por alto. Vamos a meter esto nuevo. Es todo lo contrario, dice la Biblia. Ahí en Santiago dice, no tienen sabiduría, por lo tanto pídanla a Dios, que Él es abundante en dar sabiduría, porque ustedes no la tienen. Entonces, la palabra de Dios nos insta a eso. Hay un autor que se llama Gordon Fee, que escribe lo siguiente y observa correctamente este texto de Pablo. Es cortito, miren lo que dice. Cito, sin embargo, es la estupidez de nuestras maquinaciones humanas la que nos hace pensar de que podemos engañar a Dios o de que Dios debería ser tan listo como nosotros. Es la estupidez humana. Es Dios. Es su evangelio, es Cristo. Pero noten el versículo 20. Miren lo que dice ahí. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde el escriba? ¿Dónde el polemista de este siglo? ¿No ha hecho Dios que la sabiduría de este mundo sea necedad? Un versículo, todas preguntas. Todas preguntas. Y Pablo va a responder a cada una de ellas. Y fuerza por medio de preguntas a que los corintios saquen sus conclusiones. Pablo le está diciendo, ahora quiero que ustedes saquen las conclusiones de estas preguntas que yo les hago. A ver qué responden. Porque quien quiera confrontar a Dios con la sabiduría del mundo debe saber que está perdido. Y Pablo no quiere decir que todos los sabios han dejado el escenario de Corinto un desastre, sino que él está tratando de acomodar, sino que en vano tratan, lo que ellos quieren hacer es frustrar la obra de Dios. Ponerle freno a la obra de Dios. Y eso es lo que está mal. Y entonces Pablo lo que les está diciendo acá, y él se dirige a los judíos entrenados en el arte de explicar las escrituras del Nuevo Testamento. Él está diciendo, la primera pregunta, ¿dónde está el sabio? Entonces Pablo les dice, ¿dónde está el sabio entre ustedes? Porque después él da todo un gran discurso de la sabiduría de Dios y la sabiduría del hombre. Y él expone ahí lo que significa. Pero lo que Pablo quiere llegar es que el sabio no puede frustrar la obra de Dios. Pero ahora dice otra pregunta. ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el judío? ¿Dónde está ahí el escriba? Y se dirige a los judíos entrenados en el arte de explicar las escrituras del Nuevo Testamento. Entrenamiento que, dicho sea de paso, Pablo tenía. Pablo tenía. Él había sido entrenado como escriba. Él había sido fariseo de fariseos. Entonces él sabía todo lo que se estaba exponiendo ahí. Entonces él dice, ¿dónde está? A su vez, ¿dónde está el polemista de este siglo? Noten ahí que la tercera pregunta se aplica a los filósofos judíos y griegos. Le encantaba discutir por cualquier tontería. Por cualquier pavada, podríamos decir. Polemistas, ¿dónde está? Y ahora la cuarta pregunta sirve para resumir las anteriores. Y Pablo pregunta en forma como una pregunta retórica. Noten que dice ahí, ¿acaso Dios no ha tornado en insensatez la sabiduría de este mundo? ¿O no ha hecho Dios que la sabiduría de este mundo sea necedad? Una pregunta con una respuesta. Entonces, como el mundo usa su sabiduría en contra del Altísimo, Dios hace que la prudencia del mundo se convierta en insensatez, lo que resulta ¿qué? En un fracaso del mundo. Si yo quiero cuestionar a Dios, tu destino es fracasar. No vamos a poder cuestionar a Dios. Si querés ver que Dios no existe, sos un insensato porque vas a fracasar. Y es lo que Pablo les está diciendo acá. Y noten también el contraste que se forma entre estas dos frases de este versículo. El mundo, por medio de su sabiduría y por medio de la insensatez del mensaje que fue predicado. Y en ambos casos el modo que hace como una preposición, por medio de, es aquello en lo cual uno confía. ¿El mundo en qué confía? En su propia sabiduría. El mundo confía en su propia sabiduría. El mundo cree en lo que
en lo que a ellos les parece bien. Pero el creyente lo hace, ¿cómo? Dice Pablo. El mundo confía en su propia sabiduría. Nosotros, ¿saben cómo lo hacemos? Nosotros confiamos en la insensatez de la predicación del Evangelio. Lo que ustedes llaman insensato, nosotros confiamos, porque es lo más seguro. Y entonces Pablo le está hablando de eso. Y eso es lo que hacemos, hermanos. Yo me paro acá a predicar la insensatez para el mundo. La locura de la predicación. Lo que otros dicen tonto. Lo que dicen es en vano. Domingo tras domingo predicamos la palabra de Dios. Predicamos esta insensatez que habla Pablo. Los creyentes escuchan la predicación del Evangelio y reciben instrucción de las Escrituras. La predicación no tiene que ver solo con la entrega de un sermón, aunque la presentación efectiva es algo que en sí tiene importancia, sino en el contenido del mensaje. El contenido del mensaje. Los creyentes aceptan el contenido divino de la predicación y responden con fe a la sabiduría de Dios. Y ese es el punto. Los incrédulos, en cambio, ¿qué hacen? Rechazan la sabiduría de Dios y la llaman insensatez. Insensatez. Esto resulta en que la persona mundana se niega a conocer a Dios y sufre de esta manera la perdición eterna. Se niega. Mientras que el creyente conoce a Dios y ¿qué hace? Recibe la salvación eterna. Y eso es el Evangelio de Cristo. Y con mayor detalle, en los últimos versículos, versículos 23 y 24, noten lo que Pablo dice ahí. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos, ciertamente, tropezadero. El griego es escándalon, que significa una gran piedra en la cual uno puede caerse. Y para los gentiles es locura, moria. Entonces, escándalon, moria, locura, insensatez. Mas para aquellos que son llamados, dice versículo 24, es poder de Dios. Era una locura. ¿Cómo iban a creer en un Mesías colgado? ¿No es cierto? Como les dije anteriormente, es una locura. Nuestros dioses son poderosos y los tenemos en estatuas y los veneramos. Y ellos son los que gobiernan y mandan cada parte de este mundo. ¿Y el Mesías de ustedes murió en una cruz? ¿Murió desnudo? ¿Lo azotaron y no pudo defenderse? ¿Lo escupieron y no pudo defenderse? ¿Qué clase de Dios es este? ¿Qué clase de Dios es ese? Algunos de los dioses griegos jamás descenderían a morir en una cruz. Esa es la realidad. ¿Cómo buscar la salvación en uno que no había podido salvarse a sí mismo? Por eso ellos dicen necedad. La predicación tuya es necedad. Pero miren cómo termina el versículo 25. Porque la necedad de Dios es más sabia que los hombres y la debilidad de Dios es más fuerte que los hombres. Porque la necedad de Dios o la insensatez de Dios. ¿Qué? ¿Estamos leyendo bien acá lo que dice la Biblia? ¿Está diciendo que Dios es un necio? ¿Está diciendo que Dios es un insensato? ¿Está diciendo eso? Acá la Biblia dice eso. ¿Qué es esto? ¿Cómo la necedad de Dios? Lo que Pablo está diciéndoles en este argumento es, si a Dios se le pudiera achacar en algún momento insensatez, supongamos remotamente, obviamente no va a pasar, pero supongamos que a Dios en algún momento se le pudiera achacar algún tipo de insensatez, dice Pablo, y esta fuese comparada con la sabiduría de los hombres, todavía sería infinitamente más sabia que las cualidades que se les da a los hombres. Si Dios en algún momento puede ser un insensato, aún en esa pequeña insensatez,
Dios sigue siendo infinitamente más sabio que cualquiera de todos ustedes, cualquiera de todo el mundo que se crea sabio, en la insensatez de Dios. Y la debilidad de Dios es más fuerte que los hombres. ¿Cómo puede ser esto? ¿Dios es débil? Lo que Pablo está diciendo acá es que Dios hace uso de cosas que son tontas y débiles para los hombres a fin de exhibir su sabiduría y poder en la obra de salvación a su pueblo. Por eso el Señor exhibió a su Hijo públicamente, mostrándolo, clavándolo, colgándolo en una cruz. Y eso que ellos dicen que fue débil, que no es fuerte, que no puede morir así, Dios mostrando a su Hijo en toda su debilidad, Él estaba mostrando su gran poder para este mundo, para salvar a los pecadores que iban rumbo al infierno. Y ahí muestra el Señor el poder, su poder, en medio de una debilidad, como lo es morir en una cruz. En conclusión, hermanos, tanto para religiosos como para racionalistas, la cruz de Cristo es un problema. Es un problema. Los religiosos piden señales, nunca están convencidos, piden señales. Los racionalistas buscan sabiduría, confían en sí mismos. Pero Pablo, que dijo, nosotros predicamos a Cristo y a este crucificado. La salvación, son aquellos que cuando se manifiesta la salvación la experimentan aquellos que simplemente creen, creen en aquel que se amó y se entregó por ellos. Son aquellos que oyen la palabra y la cumplen sin cuestionamientos, aunque esa palabra en algún momento demande algo fuerte. Aunque esa palabra o aunque creer en Cristo demande perder cosas en esta tierra. El Señor está diciendo que ese es su eterno propósito, que nos podemos enfrentar a eso. Oír la palabra de Dios, cumplir la palabra de Dios, aunque demande renuncia, aunque demande una ruptura, un quiebre en nuestra vida. Dejar cosas que tal vez a nosotros decimos, wow, yo tengo una gran oportunidad, para esto me preparé toda la vida. Y tal vez Dios te dice, te quiero predicando. Te quiero yendo a llevar el evangelio a tal lado. Te quiero siendo un siervo, un ministro del Señor. Y todo lo que tenías pensado ahora cambia por la locura de la predicación, por la insensatez, lo que los hombres llaman insensato. Pero el que cree, la palabra de la cruz es poder de Dios. La palabra de la cruz es locura para los que se pierden, pero poder de Dios para los que se salvan. Para algunos, cuando compartas el mensaje del evangelio, va a resultar absurdo. Pero para otros va a ser algo poderoso en la cual se van a convertir al pueblo de Dios. Por lo tanto, sigamos predicando el evangelio, aunque sea una locura, aunque demande renuncia, aunque nos rechacen, prediquemos la cruz de Cristo. Ese tiene que ser todo nuestro mensaje. Vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias por tu gran amor y tu misericordia. Te damos tantas gracias por mostrarnos el propósito que es el propósito eterno, que es en tu Hijo Jesús. Es que tu nombre sea exaltado en todo lugar, pero a su vez que el nombre de Cristo sea proclamado en cada lugar. Danos las fuerzas para seguir predicando este evangelio, Señor. El único, no hay otro evangelio, el evangelio de la cruz de Cristo. Ayúdanos, Señor, alienta nuestro corazón. Señor, danos no solo la fuerza, ayúdanos a ser conscientes en la capacitación que necesitamos cada día de aprender las Escrituras. Ayúdanos, danos los medios para seguir predicando tu palabra, danos los recursos para seguir predicando tu palabra a un mundo que cada vez le queda menos tiempo. Señor, ayúdanos a predicar esta locura, esta insensatez,
del Evangelio, de la cruz de Cristo. Bendice a mis hermanos, fortalécelos, Señor. Dales ánimo, que puedan seguir meditando en tu palabra, Señor, todo este día. Y, Señor, que rindamos nuestras vidas completas en todo lo que hagamos para que tu nombre sea exaltado y para que otros te conozcan a ti, al único Dios verdadero. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.